Vamos con el mensaje. El mensaje para hoy está titulado Vivir por emoción o por convicción. Vivir por emoción o por convicción. Y vamos a leer dos pasajes bíblicos. Vamos primeramente al libro de Mateo, capítulo 21. Mateo, capítulo 21, versículo 9. Dice lo siguiente. Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Y vamos a otro pasaje en el mismo libro, vamos al capítulo 27, unos capítulos más al frente, capítulo 27, versos 22 y 23. Esto déjeme leerlo en la Nueva Versión Transformadora en portugués. Dice: Pilatos perguntou: E o que farei com Jesus, chamado Cristo? Crucifique-o, gritou a multidão. Verso 23. Por quê? Quis saber Pilatos que crime ele cometeu. Mas a multidão gritou ainda mais alto: crucifique-o. Amén, hasta aquí a la lectura de la palabra. Hoy quiero tratar este tema: vivir por emoción o vivir por convicción. Y miren, nuestra vida cristiana, nuestro andar con Dios, nuestra fe, ¿es una emoción o es una convicción? Y se los pregunto porque en el primer pasaje que acabamos de leer, aquí en Mateo capítulo 21 y el segundo capítulo 27, entre estos dos pasajes hay solamente 4 días de diferencia. ¿Ok? Entre Mateo 21 y Mateo 27 hay 4 días de diferencia. Y lo interesante es que ambos pasajes hablan del mismo grupo de personas. Hablan del pueblo de Israel. Y específicamente está hablando de la ciudad de Jerusalén. El primer pasaje que hemos leído dice de que cuando Jesús entró allí a Jerusalén, el pueblo se reunió y comenzó a dar gritos diciendo: Hosana, Hosana, ha venido el Hijo del Señor, ha venido el Hijo de David. Y dice que lo recibieron como el Salvador, lo recibieron como su Mesías, lo recibieron como el Rey. Así lo recibió el pueblo. Pero pasaron solamente 4 días, 4 días después, y en la misma ciudad, ese mismo pueblo estaba gritando: crucifíquenlo, crucifíquenlo. ¿Por qué? ¿Por qué esa diferencia? Porque, miren, si uno se pone a pensar, esto podría parecer de que toda esta gente tenía un trastorno bipolar. Porque un día gritaban Hosana al Rey de Reyes y 4 días después estaban gritando crucifíquelo. ¿Por qué este problema en las personas? ¿Por qué muchas veces vivimos de emociones y no vivimos de convicciones? Y una vez más, el problema es, al igual que el pueblo de Israel hace 2000 años atrás, los cristianos hoy en día vivimos de emociones y no vivimos de convicciones. Por eso, un día estamos en la iglesia, levantamos nuestras manos, cantamos al Rey de Reyes, decimos Hosana. Y 4 días después estamos completamente apartados, alejados de Dios. El domingo venimos a la iglesia, levantamos nuestras manos, recibimos palabra del Señor, estamos alegres, animados, regresamos a casa bendecidos. Pero 4 días después estamos desanimados, estamos tristes y aún muchas veces llegamos a maldecir. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el problema de Israel hace 2000 años atrás
es el mismo problema que tiene la iglesia el día de hoy. Vivimos de emociones, pero no vivimos de convicciones. La vida cristiana nos emociona, pero no nos termina de convencer. Yo les quisiera preguntar, ¿cuántos de ustedes quieren vivir una vida victoriosa? No una vida cualquiera, sino una vida cristiana victoriosa. Pues mira, para poder vivir una vida cristiana victoriosa, yo tengo que dejar mis emociones a un lado y poder vivir de convicciones. Amén. Si quiero vivir una vida victoriosa, tengo que dejar mis emociones. Ahora, no quiere decir que voy a volverme una persona fría, no. Todos nosotros tenemos emociones. El problema es cuando nuestras emociones nos gobiernan. Y la verdad es esta: todos podemos tener emociones, todos podemos sentir emociones, pero tenemos que vivir de convicciones. Vivir de convicciones. Y si queremos nosotros pasar de una emoción a una convicción, no solamente tenemos que ser, como dice la palabra, oidores, pero tenemos que ser hacedores. Hacedores de la palabra. ¿Por qué? Porque los oidores se emocionan con la palabra, escuchan la palabra. Uy, Dios me habló, es lindo, se emocionan, están allí en las nubes. Pero son los hacedores los que van a vivir esa palabra con convicción. Con convicción. ¿Por qué crees tú que cada vez que tú escuchas la palabra de Dios, crees la palabra de Dios y aplicas la palabra de Dios, tus convicciones crecen? ¿Por qué es así? Porque tú te vuelves un hacedor. No solamente eres un oidor, sino que pones en práctica aquella palabra que tú has recibido. Te fortalece, te fortalece. Pero si solamente te quedas en escuchar la palabra, solamente vas a tener una simple emoción. Pero si tú quieres que esa emoción se pueda convertir, se pueda traducir en una convicción, tienes que empezar a aplicar la palabra de Dios. Que alguien diga amén por lo menos. Les acabo de dar ahora una pequeña introducción, ¿ok? Déjenme hablarles de 4 diferencias entre lo que es vivir por emoción y lo que es vivir por convicción, ¿ok? Así que vamos a ver estas 4 diferencias. Están aquí justamente en los pasajes que acabamos de leer, Mateo 21 y Mateo 27, y nosotros vamos a darnos cuenta de esas diferencias. Vamos con la primera. Primera, la emoción es temporal, la convicción es permanente. A emoção é temporal, a convicção é permanente. Miren, yo me he dado cuenta que las personas que solamente tienen una emoción en sus vidas, la emoción se va rápido, la emoción se acaba, la emoción desaparece, la emoción disminuye con el tiempo. Mas aquellas personas que tienen una convicción en sus vidas cristianas, en su fe con Dios, esa convicción no desaparece con el tiempo. Por el contrario, esa convicción se va a fortalecer, esa convicción va a crecer, va a aumentar con el tiempo. Hermanos, nuestra convicción de nuestra fe en Dios tiene que crecer con el transcurrir del tiempo. Sin embargo, la emoción, y ustedes se van a dar cuenta, la emoción con el tiempo va a disminuir, se va a ir acabando. Por ejemplo, nosotros podemos ir a un evento, podemos ir a un congreso, podemos ir a un concierto cristiano. Salimos emocionados, pero si no traducimos esa emoción en una convicción, eso va a desaparecer.
Eso se va a, no sé, les va a durar 2 semanas. La emoción, la alegría de haber participado en un congreso, en un evento cristiano, a las 2 semanas se te desaparece, se acabó. Por eso es que es necesario que nosotros convirtamos esa emoción en una convicción. Recuerda esto, la emoción es pasajera, es momentánea, es temporal, pero la convicción es permanente, es permanente. Y esto lo podemos ver claramente aquí en este pasaje que nosotros lo hemos leído. ¿Cuánto tiempo le duró aquí al pueblo de Israel? Esa emoción a la multitud cuando vio a Jesús entrar. Hosana, Hosana. Les duró 4 días. 4 días simplemente porque a los 4 días estaban allí diciendo crucifíquenlo. Pero ¿qué pasó con los discípulos? Ellos tenían convicción. Por eso les duró a ellos toda la vida. Yo te pregunto, hermano, hermana, ¿lo tuyo es emoción o es convicción? Es para que tú mismo te puedas responder. Porque mira, si lo que tú tienes es emoción simplemente, no vas a llegar al próximo domingo. Pero si lo que tú tienes verdaderamente es una convicción, no importa qué mes sea, no importa qué año sea, no importa la situación por la cual tú estás atravesando, tu convicción va a crecer, tu convicción va a permanecer. Que nuestra vida cristiana entonces no sea una emoción de un día a la semana, del día domingo cuando estoy aquí en la iglesia, no. Que nuestra vida cristiana no sea la emoción de un concierto o de un congreso o de una reunión casera o de un culto del día domingo. No, mis queridos hermanos, que no sea la emoción del momento. Hagamos cada uno de nosotros que nuestra vida cristiana sea una convicción de todos los días de la semana, de todas las semanas del mes, de todos los meses del año y de todos los años de nuestra vida. Que realmente tengamos esa convicción de en quién hemos creído. Entonces, yo debo amar, yo debo obedecer y yo debo servir a Dios no de vez en cuando, no de vez en cuando, no cuando tengo ganas, tengo voluntad, no cuando lo siento, sino todos los días, en las buenas y en las malas. El día domingo, como hasta el día que pase toda la semana y llego al día sábado. En invierno o en verano, cuando estoy arriba, cuando estoy abajo, siempre yo debo amar, obedecer y servir al Señor. Eso es una convicción. Eso es una convicción, no es una emoción. Es una convicción. Voy a amar, voy a obedecer y voy a servir a mi Dios, al Rey de Reyes, al Señor de Señores. ¿Cuándo? Todos los días de mi vida. Segunda diferencia entre vivir por emoción y por convicción. La emoción, segundo, la emoción se rinde. Si tenemos el título, por favor. La emoción se rinde, la convicción persevera. A emoção se rende, a convicción persevera. Miren, aquellas personas que solamente tienen una emoción por Jesús, ante el primer obstáculo, ante la primera dificultad, ante el primer problema, se van a rendir. Se van a rendir. Pero las personas que tienen una convicción por Jesús, a pesar de los obstáculos, a pesar de los problemas, a pesar de las adversidades, a pesar de las pruebas, son personas que van a perseverar. Van a perseverar. Entonces, una vez más, yo te pregunto, ¿qué es lo que tenemos?
¿Tenemos emoción o tenemos convicción? Porque la emoción es pasajera. La emoción es pasajera, pero la convicción permanece, persevera, como dice este segundo título, esta segunda diferencia. Mira, cuando la emoción encuentra dificultades, lo primero que va a hacer es que va a huir, va a fugir, se va a esconder, va a tirar la toalla. Pero la convicción, a pesar de que encuentre problemas, dificultades, va a perseverar, va a persistir, va a pelear, va a avanzar, a pesar de pruebas, oposición, dificultades. Una emoción es algo que tú sostienes por un tiempo. Una convicción es algo que te sostiene a ti. No sé si me entienden la diferencia. Una emoción tú la sostienes. Te compras un carro nuevo, por ejemplo. La emoción del carro nuevo, el olor, el share del carro nuevo. Pero después va pasando el tiempo, la semana, los meses, pues ya pasó la emoción. Tú sostienes la emoción, pero la convicción es la que te va a sostener a ti. Es la que te va a sostener a ti. Las emociones son pasajeras, las emociones van a dar marcha atrás, las emociones se van a rendir, pero las convicciones que nosotros tenemos son las que nos van a sostener, las que nos van a llevar hacia adelante. Por ejemplo, yo estoy convencido de que Jesús es el único camino, es la verdad y es la vida. Yo estoy convencido que Jesús es el único que me puede salvar. Yo estoy convencido de que la palabra de Dios y las promesas de Dios se van a cumplir en mi vida. Yo estoy convencido de que Él es mi roca fuerte, mi fortaleza, mi escudo, mi refugio, mi torre fuerte. No son emociones, son convicciones. Yo estoy convencido de que a pesar de que el mundo se caiga allá abajo, allá afuera, yo estoy en las manos del Señor. Esas son convicciones. Esas son convicciones. Pero si lo tuyo es emoción, tú vas a ver al mundo que se te cae alrededor y tú te vas a caer con el mundo. Porque lo que tienes es solamente una emoción. Necesitamos tener convicciones. Así que mi querido amigo, que si nos ves por la internet, o mi querido hermano que tú estás aquí presente, no vivamos por emociones, vivamos por convicciones. Vivamos por convicciones. Entonces, Jesús debe ser la convicción de tu vida. Vamos a un pasaje, vamos al libro de Santiago, capítulo 1, verso 8. Santiago, capítulo 1, verso 8. Santiago dice: el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. La persona que tiene doble ánimo, dice la Biblia, es una persona que va a vivir presa de sus emociones, va a vivir cautiva por sus emociones. Una persona de doble ánimo es una persona que su vida emocional, su vida personal, su vida espiritual es una montaña rusa. ¿Saben ustedes cómo es una montaña rusa? Un día están en la cima, están en lo alto y de pronto están allí abajo. Y lo contrario, de pronto están allí abajo y un día nuevamente están allí arriba. Esa es una persona de doble ánimo. La Biblia lo dice, es inconstante en todos sus caminos. ¿Por qué?
Porque sus emociones van a dictar, van a marcar su actitud, van a marcar su ánimo, van a marcar aún sus decisiones. Pero sus decisiones no están basadas en sus convicciones. Sus decisiones están basadas simplemente en la emoción del momento. Así es la persona de doble ánimo. Así es la persona de doble ánimo. Pero déjame recordarte, no estoy hablando de ti por si acaso, porque la Biblia me dice de que tú tienes un espíritu de amor, de poder y de dominio propio. Así que, mi querido hermano, mi querida hermana, no solamente tú tienes amor, no solamente tú tienes poder, tú tienes dominio propio. Amén. Una persona que tiene convicciones claras va a permanecer firme aún cuando la emoción lo dejó. Eso salió bonito, lo repito. Ya me hicieron perder ya, ¿eh? Una persona que tiene convicciones claras, firmes, va a permanecer firme aún cuando la emoción lo deja, aún cuando la emoción lo abandona. ¿Por qué? Porque la emoción es el momento. La emoción del domingo, la emoción de haber participado en el congreso, de haber participado en un concierto, la emoción de la reunión casera. Quizás ya pasó, quizás esa emoción ya se fue, pero nosotros nos mantenemos firmes. ¿Por qué? No por una emoción, nos mantenemos firmes porque vivimos de una convicción. Mira, muchas veces lo que te va a levantar de la cama o de lo que tú estés haciendo allí en el día para poder llegar puntual a la iglesia el día domingo no es una emoción, es una convicción. Es una convicción. Muchas veces lo que te va a dar las fuerzas para poder caminar la milla extra, sea en el trabajo, sea en los estudios, sea en tu servicio a Dios, no es una emoción, es una convicción. Es una convicción. Muchas veces lo que te va a llevar a poder cruzar el desierto, a poder resistir la prueba, a poder enfrentar la tormenta, no es una emoción, es una convicción. Así que no importa, por lo tanto, la situación, la circunstancia por la cual tú estés atravesando en este momento. No permitas que tus emociones derroten tus convicciones. Te lo repito, no permitas que tus emociones derroten tus convicciones. Por ejemplo, las emociones te van a decir: hoy es domingo, estás cansado, trabajaste toda la semana. ¿Por qué mejor no te quedas en casa? ¿Por qué no ves mejor el culto por la internet? Pero la convicción te va a decir: levántate, hoy es el día del Señor, sal temprano, vamos a adorar al Señor, recibe palabra, sal renovado. Eso es la convicción. Eso es la convicción. No permitas que tu emoción derrote tu convicción. La emoción te va a decir: no puedes, no lo vas a lograr, tú no eres capaz. La convicción te va a decir: todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Esa es la diferencia entre emoción y convicción. La convicción te va a decir: mira, tú eres la obra perfecta, la obra maestra, suprema de Dios. Tú sirves, tú vales. La emoción te va a decir: déjalo ya. Tira la toalla, no hay remedio, no hay salida, no hay respuesta. Has tratado, has intentado y nada te ha salido bien. La convicción te va a decir: sigue intentando porque al que cree todo le es
posible. Al que cree todo le es posible. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Así que mis queridos hermanos, no vivamos de emociones, no vivamos de emociones, vivamos de convicciones. Me he dado cuenta de que las personas que tienen convicciones fuertes van a alcanzar grandes victorias. Las convicciones fuertes anteceden a las grandes victorias. Las convicciones fuertes anteceden a los grandes éxitos. Las convicciones fuertes anteceden a grandes conquistas. Yo te digo, muéstrame a alguien que esté haciendo algo importante en la vida y yo te voy a mostrar a una persona que tiene grandes convicciones, que tiene fuertes convicciones en lo que está haciendo. Muéstrame en cualquier área, sea en los deportes, sea en el arte, sea en el ministerio, en la iglesia. Muéstrame a alguien que esté haciendo algo grande, fuerte, importante, y te voy a mostrar que esa persona tiene grandes convicciones, porque sigue adelante. ¿Tú crees que esa persona no cayó muchas veces? ¿No crees que esa persona muchas veces fracasó? ¿No crees que esa persona, para poder llegar donde llegó, la tuvo que luchar? Pero siguió adelante, siguió adelante, siguió adelante. ¿Por qué? Porque lo que le quemaba en el pecho, en el corazón, no era una emoción. Voy a las Olimpiadas de Tokio. No, era una convicción. Yo puedo. Voy a alcanzarlo, y mucho más un cristiano, un creyente. Si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? ¿Quién contra mí? Aunque no lo creas, lo que nos va a ayudar a seguir adelante cuando la emoción nos dejó es la convicción. Es la convicción. Donde tus emociones terminan, tus convicciones empiezan. Te lo repito. Donde tus emociones terminan, es allí donde tus convicciones empiezan. Tercera diferencia. La emoción va con la corriente. La convicción va contra la corriente. En estos pasajes que hemos leído al comienzo, muchos de los que gritaban Hosana, Hosana, ¿por qué lo hacían? Porque los otros lo hacían. Porque las otras personas también decían Hosana, Hosana. Y 4 días después, muchos de los que gritaban crucifíquenlo, crucifíquenlo, ¿por qué lo hacían? Porque otros también gritaban lo mismo, crucifíquenlo, crucifíquenlo. En otras palabras, ¿qué les estoy tratando de decir? La emoción tiene el siguiente patrón. Si todos lo dicen, yo lo digo. Si todos lo hacen, yo lo hago. Si todos van por ese camino, yo voy por ese camino. Ese es el patrón de la emoción. Yo le diría que es el patrón de los borregos, de los burritos. Donde va uno, van allí todos. Si todos se van a lanzar al precipicio, se lanzan. Pero yo quiero decirte que nosotros como cristianos, como creyentes, como hijos de Dios, nosotros no seguimos patrones, no seguimos tendencias, no seguimos las modas de este mundo, sino de que nuestra vida está dirigida y está guiada por la palabra del Señor. Por la palabra del Señor. Yo no me dirijo, yo no me guío por lo que todo el mundo dice. Yo me dirijo por lo que Dios dice. Yo no me rijo por la moda del mundo. Yo me rijo por la palabra de Dios. Y aunque todo el mundo esté en contra, porque va a suceder eso. Aunque todo el mundo esté en contra, yo voy a seguir ¿qué? Los principios y los valores de la palabra de Dios. Amén. Efesios capítulo 2.
Efesios 2, versículos 1 y 2. Y vos vivificó, estando vos muertos en ofensas y pecados. Verso 2. En que en otro tiempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos de desobediencia. Mira, una de las mayores evidencias de que ahora tú eres un hijo de Dios, como dice este versículo, tú ya no sigues la corriente de este mundo. Pablo lo dice de esta manera: ustedes han sido, lo voy a parafrasear, ustedes han sido liberados por Jesús. Ustedes ya no siguen la corriente que antes seguían. Ya no hacen las cosas que antes hacían. Ya no van a los lugares donde antes iban. Ya no piensan las cosas como antes pensaban. ¿Por qué? Porque ahora son una nueva persona. Ahora son una nueva criatura. En el original de este versículo de Efesios dice: ya no hacen las cosas del pasado, sino que ahora tienen una nueva naturaleza que les hace pensar diferente, les hace hablar diferente, les hace caminar diferente. Entonces, una evidencia de que tú eres un hijo de Dios es que ya no sigues la corriente de este mundo. Hermanos, Dios no nos ha llamado a seguir la corriente de este mundo. Dios nos ha llamado a ser luz. Dios nos ha llamado a ser sal, a que nosotros seamos la corriente, a no seguir la corriente, a pesar de que todo el mundo lo hace, lo dice o que va a esos lugares. Tú ya no lo vas a hacer, tú ya no lo vas a decir, tú ya no lo vas a seguir. Un amigo cristiano en el Facebook colocó la siguiente frase, me gustó, lo quise traer. Decía esto: soy todo lo que esta generación odia. Soy se me fue la palabra. Soy heterosexual, creo en Dios y soy pro vida. Eso es ir contra la corriente. Porque hoy el mundo aprueba a los homosexuales. Hoy el mundo dice: yo no creo en Dios. Hoy el mundo dice sí al aborto. ¿Vamos a seguir la corriente del mundo? ¿O yo voy a ser la corriente? Yo voy a ser la luz. Yo voy a ser la sal de esta tierra. Así que si tú quieres agradar a Dios, muchas veces vas a tener que ir en contra de la corriente. En contra de la corriente. Y cuarto, la última diferencia. La emoción, lo tenemos por favor, la emoción se apaga con el fuego. La convicción aumenta con el fuego. Una vez más, la emoción se apaga con el fuego. La convicción aumenta con el fuego. Vamos a un versículo, Proverbios 17, el versículo 3. Proverbios 17, versículo 3. Déjeme leerlo en la Nueva Traducción Viviente. El fuego prueba la pureza del oro y de la plata, pero el Señor prueba el corazón. Pero el Señor prueba el corazón. Mira, algo que tú te vas a dar cuenta tarde o temprano en tu vida es que todas las decisiones y todas tus convicciones en algún momento de tu vida van a ser probadas. Una vez más, en algún momento de tu vida, todas tus decisiones y todas tus convicciones van a ser probadas. Porque en el momento que tú tomas una decisión, en el momento que tú tienes una convicción
para poder servir a Dios, para poder vivir para Dios, esa convicción va a ser probada. Y la Biblia dice que muchas veces por el fuego va a ser probada. Por el fuego va a ser probada nuestras convicciones, nuestras decisiones. Todo eso va a ser probado. Y yo he notado lo siguiente, de que cuando nuestra convicción por Dios es probada, en vez de disminuir, va a crecer. Porque es una convicción firme. Es una convicción firme. Pero cuando lo que yo tengo es solamente emoción, emoción del momento, cuando esa emoción es probada, ¿qué va a suceder? Pues va a desaparecer. Va a desaparecer, se va a consumir con el fuego. Si tu vida cristiana, si mi vida cristiana es solamente emoción, es la emoción de venir el día domingo a la iglesia, entonces cuando viene la prueba, cuando viene el fuego, esa emoción tiende a apagarse, tiende a desaparecer. ¿Cómo? Se apaga mi devoción, se apaga mi tiempo de orar, se apaga mi tiempo de buscar a Dios, se apaga mi servicio. Mire, pastor, ya no voy a servir en la iglesia, deme un tiempo. ¿Cuántas veces yo he escuchado eso? Deme un tiempo. Se apaga mi emoción, se apaga mi pasión. ¿Por qué? Porque es solamente emoción lo que yo estoy haciendo. Es solamente emoción. Por eso es tan importante, como les decía al comienzo del mensaje, llevar mis emociones a que se conviertan en convicciones. En convicciones. Y eso es bien importante, mis queridos hermanos, porque cuando estudiamos la Biblia, vamos a encontrar dos casos. Uno en el Antiguo Testamento, otro en el Nuevo Testamento. La Biblia dice, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, de que el pueblo de Israel, cuando estaba allí en Egipto, y cuando Faraón sabe de que Dios quiere liberarlos, ¿qué hace? Les manda cargas más pesadas, los comienza a maltratar. Pero ¿qué dice allí la Biblia? La Biblia dice de que cuando el pueblo comenzó a ser oprimido y perseguido por los egipcios, la Biblia dice que cuanto más los perseguían, más los oprimían, ellos crecían y se multiplicaban. Cuanto más los oprimían, ellos crecían y se multiplicaban. ¿Por qué? Porque ellos tenían una convicción en las promesas de Dios. Ellos tenían la convicción de que Dios les había dicho de que los iba a liberar. No era una emoción, no era una emoción. Porque si fuese solamente la emoción al recibir el castigo, al ser oprimidos, al darles más trabajo, eso se acababa. Pero ellos tenían una convicción. Cuando vamos al Nuevo Testamento, en el libro de Hechos, de Atos, la Biblia dice también de que cuando la iglesia era más perseguida, la iglesia más crecía y se multiplicaba. Y se multiplicaba. ¿Por qué? Porque la iglesia primitiva, los apóstoles, los primeros discípulos que tenían una convicción. Tenían una convicción de que Jesús era el Mesías, de que Jesús era su Salvador. No era una emoción del momento. Por eso de que la iglesia, a pesar de que era perseguida, ellos salían y proclamaban, anunciaban las buenas nuevas y la iglesia se multiplicaba, dice la palabra del Señor. Mira, hoy en día muchos jóvenes dejan de estudiar en la universidad porque la carrera que estaban siguiendo era solamente una emoción. Yo quiero ser médico, yo quiero ser doctor. Y se meten a estudiar, no terminan ni un año y abandonan la carrera.
¿Por qué? Porque era simplemente emoción. No había una convicción de que verdaderamente yo quiero llegar a ser un médico. Yo quiero llegar a ser un doctor. La emoción, mis queridos hermanos, se va a derretir. La emoción va a pasar. La emoción se va a acabar. Pero déjame decirte, tú no eres un cristiano de cera. ¿Saben lo que es la cera? Lo que es la de la vela. Tú no eres un cristiano de cera que con el fuego se derrite, no. Tú eres un cristiano de barro, que con el fuego se fortalece, con el fuego se endurece. Ese es el verdadero cristiano que tiene una convicción, no una emoción pasajera, una emoción del momento. Miren, muchas parejas, muchos casados se separan. ¿Por qué? Porque para muchos de ellos el matrimonio es solamente una emoción. Tú eres lindo, tú eres bella, pero ante el primer problema, ante la primera briga, separación, divorcio. Muchos cristianos dejan de venir a la iglesia. ¿Por qué? Porque su fe simplemente es una emoción. Es una emoción. Por eso, mis queridos hermanos, el amor tiene que ser una convicción. Una convicción que te lleve a la acción. Igualmente el perdón. El perdón tiene que ser una convicción que me lleve a una acción. La fe es lo mismo. La fe tiene que ser una convicción que me va a llevar a una acción. Porque regresando ahí al tema del amor, por ejemplo, es verdad de que en el matrimonio hay días que uno no siente amar. Pero cuando el amor no es solamente un sentimiento. Por eso es que cuando el amor es un sentimiento, mucha gente dice, la dejé de amar. Ya no tengo amor por ella o por él. Pero cuando el amor es una convicción, tú vas a amar a tu esposa o a tu esposo en las buenas y en las malas. Así como se dice a la hora de los votos en el matrimonio, y no es un cliché simplemente. En las buenas y en las malas, en la riqueza, en la pobreza, en la salud o en la pobreza o en la enfermedad. No, sino de que van a ser todos los días de mi vida. ¿Por qué? Porque el amor es una convicción, no es una emoción. Porque si fuese una emoción, solamente te va a durar los primeros años. Porque tu mujer y tu marido van a pasar los años. Ya no va a ser 90, 60, 90. Va a ser 120, 120, 120. Jóvenes, cuando vayan a casarse, miren a la mamá de la novia, porque así se va a convertir tu esposa. Pero el amor no es emoción. El amor es convicción y es en todas las áreas de nuestras vidas. Les decía del perdón, el perdón es lo mismo. El perdón no es emoción. Hay gente que dice, pastor, pero yo no siento perdonar. Esa persona me hirió tanto, esa persona me ofendió. Pero mira, el perdón no es un sentimiento. El perdón no es una emoción. El perdón es una convicción. La Biblia dice de que si tú no perdonas, Dios tampoco te va a perdonar. Así que por lo menos perdona por conveniencia, para que Dios te perdone. A veces pensamos de que cuando otorgamos perdón, el beneficiado es la otra persona. No, tú es el que vas a ser beneficiado. Porque cuando tú declaras perdón, ya no vas a estar pensando en lo que la persona hizo, dijo. No. Ya declaraste perdón, lo dejaste en las manos del Señor. El problema es ya la otra persona con Dios. Y recuerda, Dios dijo, mía es la venganza, yo pagaré. Así que el perdón también no es una emoción, es una convicción.
¿Qué más hace la emoción? La emoción te hace visitar la iglesia de vez en cuando. Cuando tienes ganas, cuando te sientes bien, vienes a la iglesia. La convicción hace de que no te pierdas un solo fin de semana sin venir a la casa del Señor para alabar su nombre, para levantar las manos, para adorarlo, para recibir palabra y salir bendecido. Eso hace la convicción. Eso hace la convicción. La emoción te hace asistir a la iglesia. Vienes, te sientas, calientas en la banca. La convicción te hace servir en la iglesia. Yo no puedo imaginar a un cristiano que no sirva en la iglesia. Fuimos llamados para servir. No necesitamos un título para servir. La emoción te hace asistir. La convicción te va a hacer servir. La emoción te da una buena razón por la cual vivir por Dios. La convicción te da una buena razón para morir por Dios. Y es bien diferente. La emoción te da una razón para vivir por Dios. Ay, qué lindo, Dios me bendice, Señor, dame más. Pero cuando hay unos problemas yo me alejo. La convicción te va a dar la razón para morir por Dios. Yo soy capaz de dar mi vida por el Señor. ¿Qué tal si en estos momentos entra un grupo terrorista aquí? Y si se ponen de pie todos los que son cristianos, ya saben lo que te va a pasar. ¿Qué haces? ¿Qué harías? Emoción, convicción. Termino. Dejemos, mis queridos hermanos, las emociones y empecemos a caminar por convicciones. Por convicciones. La convicción siempre me lleva a una decisión. A una decisión. Una decisión se convierte en una determinación en mi vida. Mira, hay mensajes que nos pueden emocionar. Yo no estoy en contra de eso, está bien. Está bien que haya mensajes que nos emocionan, pero yo creo de que lo más importante es que un mensaje nos lleve a convencimiento de que tenemos que cambiar, que tenemos que mudar. Que un mensaje nos lleve al convencimiento que tenemos que orar. Que un mensaje nos lleve al convencimiento que tenemos que tomar decisiones para Dios en nuestras vidas. Y yo oro para que este mensaje sea de esos que te lleven a tomar una decisión para el Señor. A no vivir por emociones, sino a poder vivir por convicciones. Ponte de pie y vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra en esta tarde. Gracias, Señor, porque nos has mostrado, Señor, que muchas veces dirigimos nuestras vidas simplemente por una emoción. Y te pedimos, Señor, que tú nos perdones. Te pedimos, Señor, que puedas cambiarnos, mudarnos, transformarnos. Señor, no queremos ser como el pueblo de Israel, que cuando te vieron entrar allí en Jerusalén levantaron las manos y gritaban Hosana, Hosana. Y 4 días después, ellos mismos estaban gritando, crucifícale, crucifíquenle.
¿Cuántas veces, Señor, salimos emocionados de un culto? Pero después de algunos días, cuando vienen los problemas, las dificultades, nos sentimos derrotados, caídos. Aún llegamos a decir que no creemos en ti, o que no somos importantes para ti. Perdónanos, Dios. Señor, entendemos de que no basta vivir de emociones. No es suficiente, Señor, para poder tener una vida victoriosa. Ayúdanos, Señor, a trasladar esas emociones y que puedan convertirse en convicciones. Y eso lo vamos a alcanzar solamente cuando seamos hacedores de tu palabra. Cuando podamos poner en práctica, Señor, lo que tú nos enseñas en tu palabra. Porque la emoción de un lindo culto, de un lindo mensaje se acaba, pasa. Pero si yo no tengo una convicción firme en mi fe en Dios, no me va a poder sostener cuando lleguen a mi vida las pruebas, el fuego. Por eso te pedimos, Señor, ayúdanos. Ayúdanos, Señor. Señor, no queremos vivir de emociones. No queremos ser cristianos, Señor, que solamente nos movemos a través de las emociones. Queremos verdaderamente ser cristianos, Señor. Que tengamos una convicción firme y podamos decir como el apóstol Pablo: yo sé en quién he creído. Que nuestra fe y nuestra confianza, Señor, no esté en nosotros mismos. ¿Cuántas veces, Señor, pensamos que por nuestras propias fuerzas podemos hacerlo, alcanzar algo, y no es así? Es solamente por tu gracia, por tu misericordia. Y yo sé, Señor, de que alguien ha estado necesitando esta palabra. Alguien está necesitando, Señor, hacer un cambio. Alguien está necesitando, Señor, dejar las emociones para empezar a caminar por convicciones. Trabaja tú, Señor. Espíritu Santo, ven, Señor. Toca, Señor, vidas. Hay alguien, Señor, que está necesitando que tú le muestres. Que tú le muestres. Que tú le ayudes. Que pueda comenzar a caminar por convicción y no por emoción. Toca, Señor. Espíritu Santo, toca, habla, Señor, a cada vida, a cada corazón. Si tú sientes la voz de Dios que te está hablando, no cierres tu corazón, no seas duro. Permítele al Señor trabajar. Dile: Señor, no quiero, Señor, seguir viviendo de emociones. Quiero, Señor, que pueda tener una convicción firme y verdadera en ti, en tus promesas, en tu palabra. Que no sea como la ola del mar, a onda do mar, que va de aquí para allá,
No, Señor, que yo pueda estar firme. Ayúdanos, Dios. Pedimos, Señor, tu bendición sobre todos los que estamos aquí, sobre los que nos ven por la internet, sobre los que verán después el culto grabado. Que tú puedas bendecir grande, poderosamente, Señor. Que podamos tomar decisiones para ti, Señor. Que no nos dejemos llevar por la corriente de este mundo, sino que realmente, Señor, podamos ser la luz y la sal de esta tierra, como Jesús lo dijo. Que podamos ponerte a ti en el primer lugar de nuestras vidas siempre. Que podamos venir cada domingo a la iglesia. Podamos participar de cada reunión casera, cada célula. No por emoción, sino por esa convicción de que voy a venir a alabarte, voy a venir a levantar mis manos, voy a recibir palabra que me va a edificar, voy a poder ser tal vez de bendición para un hermano, una hermana que tal vez está pasando por necesidad, que pueda tener convicciones firmes y fuertes, Señor. Ayúdanos a pensar, ayúdanos a reflexionar, a reflexionar, Señor, sobre tu palabra en nuestras vidas y que podamos tomar decisiones para la honra y para la gloria de tu santo nombre. Te lo pedimos, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Vamos a declarar esta música. No basta solo con cantar, no basta solo con decir, no es suficiente solo con querer hacer, es necesario morir. No basta solo con soñar, no basta solo con pedir, no es suficiente solo con querer tener, es necesario morir. Dame tu vida, esa clase de vida que sabes dar. Dame tu vida, yo quiero vivir solo para ti. Dame tu vida, resucítame en ti. Yo quiero vivir solo para ti. No basta solo con cantar, no basta solo con decir, no es suficiente solo con querer hacer, es necesario morir. No basta solo con soñar, no basta solo con pedir,
necesario morir. Dile al Señor, Señor, dame tu vida. Dame tu vida, esa clase de vida que sabes dar. Dame tu vida, yo quiero vivir solo para ti. Dame tu vida, resucítame en ti. Yo quiero vivir solo para ti. Dame tu vida, Señor. Dame tu vida, esa clase de vida que sabes dar. Dame tu vida, yo quiero vivir solo para ti. Dame tu vida, resucítame en ti. Yo quiero vivir solo para ti. Señor, danos de tu vida. Dame tu vida, esa clase de vida que sabes dar. Dame tu vida, yo quiero vivir solo para ti. Dame tu vida, resucítame en ti. Yo quiero vivir solo para ti. Yo quiero vivir solo para ti. Yo quiero vivir solo para ti. Dale un fuerte, fuerte aplauso al Señor. Mira a la persona que está a tu lado, vamos a vivir por convicción. Si te gustó este video, te animo a que puedas suscribirte a nuestro canal de YouTube, Shinshiro Church, donde encontrarás los mensajes de cada semana que serán de gran bendición para tu vida. Asimismo, te invitamos a que puedas accesar nuestra página web www.ig-shinshiro.com, donde podrás ver las novedades de la iglesia, asimismo otros videos. Te bendecimos y que realmente Dios pueda hacer grandes cosas en tu vida. Muchas gracias.